Muchas bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida y los saludos desde aquí, desde los estudios del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida, para traerles esta noche el segundo mensaje bajo la serie que titulamos el martes El Gobierno de Dios, y que está basada en el pasaje bíblico que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Comenzamos la serie esta semana, el martes, haciendo un llamado a los hermanos y hermanas cristianos para que en este tiempo, que estamos en tiempo de elecciones en muchos sitios, debates entre los candidatos y demás, tengamos en cuenta los principios y los valores cristianos que nos distinguen y que como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Dijimos además que Satanás trata de oponerse a los propósitos de Dios y de su pueblo, atacando aquellas instituciones establecidas por Dios para que la humanidad pueda vivir en orden y bajo los mandamientos de Dios. Hemos visto en estos últimos tiempos cómo los gobiernos han creado leyes atentando contra estas instituciones, eliminando las enseñanzas cristianas en algunas ocasiones, sustituyéndolas por enseñanzas humanistas que son contrarias a los principios morales, amados, que hemos aprendido de la palabra de Dios. Todo lo que hemos hecho, el compromiso de seguir al Señor cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos todas las buenas intenciones de seguir sus mandamientos y sus órdenes. Lamentablemente, es una realidad que cuando estamos constantemente acosados y bombardeados con las tendencias de este mundo caído, si no estamos firmes en nuestra fe, amados, si no nos mantenemos en la palabra, no solamente leyéndolas como dice el apóstol Santiago, sino haciéndolas parte de nuestras vidas, entonces caemos en la rutina esa costumbrista que tiene el mundo y dejamos de defender lo que es la base de nuestra vida en Cristo. Esta serie que me puso el Espíritu en mi corazón tiene como propósito el abrirnos los ojos a estos ataques y ponernos vigilantes y en pie de guerra contra el enemigo común de nuestra fe, que sabemos que es Satanás, porque estamos luchando. Dice la palabra que nuestras armas no son contra sangre, sino que estamos luchando contra fortalezas. Así es que una de estas instituciones que ha sido mayormente atacada en estos tiempos, y es quizás la más antigua y la que sirve de base o el ejemplo, el modelo para la creación de otras instituciones de nuestra fe, es, amados, la familia. Y es por eso que el mensaje de hoy lo titulé Defiende tu familia. Defiende tu familia. Y se basa en el pasaje bíblico que encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15, que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, te alabamos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Venimos arrepentidos para poder limpiar nuestro corazón y acercarnos a ti, Señor, y a tu presencia para que el Espíritu Santo nos dé la revelación que viene a través de este mensaje que traemos en esta noche. Señor, gracias te damos por tener la oportunidad de estar conectados y compartir con otras personas para que también se beneficien de esta bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de empezar, quisiera saludar aquí, hay bastantes ya que están conectados. Perdón. Por ahí está Esther Villalonga. Muchas bendiciones, Esther, la pastora y el pastor Jenner y Anielka Centeno de Averrut, Anielka Centeno de Averrut y el pastor Jenner Averrut. Rosa Morales también. Josie Torres de Puerto Rico, te bendigo, Josie, muchas bendiciones. Francisco Blasco, mi cuñado. Aide Ramírez, muchas bendiciones para ti, Aide. Te bendigo. Kidi Merced,
Muchas bendiciones, Guidi. Faustino Terán Chacón, también muchas bendiciones para ti. Y Christopher Gurrieri, muchas bendiciones. Gracias por estar conectados para recibir esta palabra. Y por último, mi querida hija Guidelis. Así es que muchas bendiciones para todos. Y al finalizar continuaré con los que se vayan conectando. Este pasaje bíblico que acabamos de traerles del libro de Josué nos muestra la determinación de Josué como líder del pueblo judío y como sacerdote del hogar de defender su dedicación y compromiso con Dios. Y el ejemplo que él le daba al pueblo al decir que él y su casa, es decir, su familia, servirían a Jehová. Y fíjate, como dato curioso, y voy a hacer un paréntesis aquí, muchos dirán que es un error gramatical que hay en la Biblia decir yo y mi casa. Es como dicen en mi país, poner el burro al frente para que no se espante. El burro adelante para que no se espante. Pero no es un error gramatical desde el punto de vista bíblico, amados. ¿Por qué? Porque esto, decir yo y mi casa, enfatiza que es él el primero que toma la posición de servir a Jehová, dando el ejemplo de él como sacerdote de su hogar para que entonces su familia también siga ese mismo ejemplo. Entonces, no creo que sea un error gramatical, sino un asunto de ejemplo. Y ahí cierro el paréntesis, ¿no? Todo comienza en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando nos dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer para que se unieran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Y así la familia vino a ser la institución más valiosa y determinante en la sociedad. Pero saben que ha sido también la más atacada por Satanás a través de los entes sociales que gobiernan y que controlan a las masas, a los pueblos de las diferentes naciones del mundo de hoy. Sabemos que existen desde hace años programas de gobierno, leyes y otras cosas que atentan contra la familia según establecida por el orden de Dios. Debemos seguir luchando, amados, por recuperar esos valores que Dios puso en la familia para disfrutar de todas las bendiciones y para cumplir con el mandato que nos dio el Señor, que fue quien creó esa institución. La familia nació del corazón de Dios y es diseño y creación suya. Consta de varios elementos esenciales para el funcionamiento de acuerdo a ese plan divino. Aquí vamos a ver en este mensaje estos elementos y cuáles son los deberes y las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la familia. Y traigo este tema y el Espíritu me lo puso en mi corazón porque debemos entender y no perder la perspectiva de lo que verdaderamente es la familia. Hemos sido bombardeados constantemente de toda variedad, de todo tipo de interpretación de lo que la familia debe ser, de cuál debe ser el matrimonio, quién y cómo y cuándo, y no nos concentramos en ver qué es lo que dice la palabra acerca de la familia y cómo es la institución y cuáles son los elementos y los integrantes de la familia. Entonces, miren, los elementos principales de la familia son primeramente el hombre y la mujer, que en conjunto forman la pareja de esposos mediante el matrimonio. Luego vienen los padres, que son ese hombre y esa mujer en el matrimonio. Al procrear, los hijos son, por ende, los padres de la familia. Y por último los hijos, que es el producto de esa relación íntima de los esposos mediante el matrimonio para lograr ese propósito final de Dios y establecer el que se llama el núcleo familiar o el núcleo del hogar. Veamos cada uno de estos integrantes o de estos elementos por separado y los vamos a cubrir uno por uno. Primeramente está el hombre. El hombre, según Génesis capítulo 2, verso 7, dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando hablamos del hombre según la Biblia y según este pasaje nos referimos al sexo masculino biológico, creado por Dios en la figura de Adán. El hombre fue creado por Dios, según nos dice Génesis, para ser el que administrara la creación y fuera la cabeza del hogar, como nos dice también la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Como esposo, el hombre es responsable de ser el guía y el líder de la familia. Y es responsable ante Dios por el bienestar físico, emocional y espiritual del hogar. Debe brindar seguridad y protección, amar a su esposa y ser ejemplo para sus hijos, corrigiéndolos y disciplinándolos cuando sea necesario. El segundo elemento es la mujer. En Génesis capítulo 2, verso 18 dice la palabra, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces, amados, para que se cumpliese el plan divino de Dios, el hombre necesitaba ese complemento y así vemos que de la costilla del hombre, Dios creó a la mujer para que fuera su ayuda idónea. Y se formó así la primera pareja de la creación. Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. La mujer, según el plan de Dios, es el complemento perfecto del hombre, amándolo, respetándolo y sometiéndose en amor a él bajo los parámetros bíblicos. Ojo, bajo los parámetros bíblicos. Debe además velar por un buen ambiente de ternura, de amor en el hogar. Debe administrar, y vuelvo y hago un paréntesis, no digo que debe hacer, debe administrar los oficios domésticos. Entendemos que en esta sociedad, tanto el hombre como la mujer quizás tienen que trabajar para traer el sustento al hogar, y así la mujer ayuda al hombre en su deber de proveer para su familia, pero debe administrar los oficios domésticos. Debe ocuparse de la maternidad y ser ejemplo, así como el esposo también es ejemplo para sus hijos. El tercer elemento es el matrimonio. En Génesis capítulo 2, verso 24, también dice la palabra, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De esa manera, mis queridos, se instituye el matrimonio como la unión de un hombre, vuelvo y digo biológico, y una mujer biológica. Esos términos han tenido que ser específicos por la tendencia que hay actualmente del cambio de sexo, de hacer de un hombre hacia una mujer y de una mujer hacia un hombre. Y han tenido que definir la unión matrimonial entre un hombre biológico y una mujer biológica, que quiere decir que el hombre, tanto el hombre como la mujer, deben ser del sexo que nacieron y que biológicamente son. La unión entre un hombre biológico y una mujer biológica conforman el matrimonio cristiano según la palabra de Dios. Antes de que Dios le diera la orden de fructificar y multiplicarse, amados, nos dice la palabra que en Génesis capítulo 1, verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas, la orden fue clara al decirle que se unieran en matrimonio, que fuera la unión entre un hombre y una mujer. Más claro no canta un gallo, dicen en mi país. Quiero en este momento hacer la salvedad de que esto que digo no lo estoy diciendo yo, mis queridos hermanos, y ustedes ya lo conocen y pueden ir a la palabra. Esto lo dice la palabra de Dios y empieza desde Génesis, el primer capítulo. Si en verdad somos hijos de Dios y decimos que somos cristianos y estamos redimidos por la sangre de Jesús y somos parte del cuerpo de Cristo, entonces tenemos el compromiso de aceptar la palabra según está escrita. La confusión creada por el enemigo respecto a la definición que el mundo le ha tratado de dar al matrimonio
mediante leyes abogando derechos humanos y otros derechos que no vienen al caso, tratan de atentar contra este diseño divino. Tenemos pues, amados, que tomar una posición firme ante este tema. En una serie anterior hablamos que hay situaciones que tenemos que ser determinantes, que no se pueden negociar, que tenemos que desafiar cualquier cosa y cualquier altivez y cualquier argumento que vaya en contra de Dios con determinación y con fortaleza y pararnos en la brecha y tomar una posición al respecto. El cuarto elemento son los padres. Los padres, según dice la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 21, amados, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres son los que han procreado hijos mediante el amor que se han fomentado a través de la unión del matrimonio. Y única y exclusivamente después del matrimonio es que debe procrear. Y sabemos que eso, la promiscuidad y las cosas del mundo han hecho que esta regla pues no se siga, y vemos como hay hijos fuera de matrimonio, hijos por padres solteros, y etcétera, etcétera. Debemos comprender, sin embargo, que los hijos que nacen del matrimonio no son propiedad de los padres. No son propiedad de los padres. Son de Dios, quien se los ha encomendado a los padres para que los eduquen, los críen y los formen en su palabra, para así lograr que sean personas de bien para la sociedad como instrumentos de Dios. Dice la palabra: instruye a tu hijo en sus caminos y después que crezca nunca se apartará de él. Y dice también el Salmo 127, verso 4, como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Los padres tienen esa gran responsabilidad ante Dios de educar bien a sus hijos y luego, como dice el Salmo, lanzarlos como saetas, como flechas, a que sean instrumentos de Dios en la sociedad. Desde luego, los hijos son nuestro legado, son los que van a continuar luego de que ya nosotros partamos, ¿no? Debemos brindar a nuestros hijos un ambiente de hogar donde hay amor, respeto, hermandad y tolerancia, de tal manera que puedan ser felices. Debemos orar, proteger y bendecirlos constantemente para que el maligno no los toque, para que estén cubiertos bajo la bendición del hogar, del sacerdote, y de la madre y del padre, para la protección de todos, de cada uno de los hijos. Deben finalmente suplir todas sus necesidades a los niños cuando son pequeños y prepararlos para enfrentar ese mundo de maldad que les espera y que se van a tener que poner en práctica todas las enseñanzas que se le han dado. Y por último, amados, el último elemento son los hijos. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 20, dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Los hijos son el regalo de Dios a los padres como una recompensa obtenida mediante una felicidad incomparable y son la prolongación de sus vidas y la esperanza en la vejez. También nos dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto le dice la palabra a los hijos. Y en resumen, amados, los hijos deben obedecer a los padres, deben honrarlos y deben participar en la edificación del hogar y la familia, asumiendo responsabilidades a medida que vayan creciendo, ¿no? Y por último, dice la palabra, amados, que deben cuidar y proteger a sus padres cuando estos envejezcan o queden incapacitados por alguna razón. Y tristemente hemos visto y hemos sabido de casos que los hijos dejan a los padres ya después que están viejos por cualquier incapacidad o cualquier enfermedad, los dejan en un ancianato, en un sitio que le llaman los nursing homes y no se preocupan mucho por ellos. Pero debemos nosotros, amados, obedecer los principios bíblicos establecidos para tener una buena relación familiar
Eso es lo que debemos hacer, obedecer los principios bíblicos establecidos para la familia, según hemos visto y según hemos hablado de cada uno de los elementos. Debemos establecer altares familiares, amados. La enseñanza moral de la palabra empieza en el hogar, porque el hombre es el sacerdote del hogar. Y yo sé que muchos hombres, no muchos hombres se conectan para escuchar estos mensajes, y ese es uno de los problemas que hay, que han relegado esa responsabilidad a la esposa y no asumen la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar y el que debe instituir el altar familiar para que como familia, como grupo, como entidad, como institución, comiencen a tener un fundamento bíblico en el crecimiento, que es el que va a desarrollar esos valores y esos valores morales que debemos tener en el futuro. Debemos también reconocer los valores de cada uno de los miembros de la familia, expresar amor de una manera natural y sincera, sacrificarse por el bienestar de todos. Muchas veces hay que sacrificarse. Sabemos que las madres dejan lo que sea por los hijos y se sacrifican, igualmente los padres, y debemos hacerlo para el bienestar de todos, el bienestar del grupo, del familiar. Debemos ser generosos y debemos ser tolerantes, aceptando las diferencias que existen entre cada uno de los miembros de la familia. Sabemos que cuando Dios nos crea como individuos y tenemos un grupo de cualidades, y unos somos diferentes a otros, y tenemos que, en tolerancia, en amor, aceptar las diferencias que cada uno de los miembros de la familia tienen. Porque si no seríamos unos clones, habría que ser como una galletita de esa de molde, y todos iguales. Pero no somos así y tenemos que ser tolerantes ante eso. Y así, amados, sabemos que la familia, como está ahora y como está la situación en este mundo, no es tan fácil como parece, porque no estamos empezando de cero. Tenemos ya situaciones donde hay familias que han sido divididas, familias que uno de los cónyuges no han tomado la responsabilidad que le corresponde de acuerdo a lo que dice la palabra, y la otra persona tiene que tomar la responsabilidad de ambos. Hay familias que son extendidas, hay niños que son criados por los abuelos, y así por el estilo. La familia se ha morfado. Morfa quiere decir que ha cambiado. Pero es mi entender que mientras se mantenga el orden básico de la palabra de Dios, y mientras se le dé al niño la instrucción básica, como dice la palabra, instruye al niño en su camino para que no sea parte de ella, yo creo que el Señor y Dios ve ese sacrificio y va a bendecir esa familia, no importa la situación que estén en este momento. Parejas divorciadas, niños viviendo en hogares rotos y todas estas cosas. El Señor, siempre y cuando nos mantengamos en su palabra y le demos la mejor educación a nuestros hijos, sea cual sea el miembro de la familia, cualquiera de los padres, el Señor va a estar complacido y agradecido y bendice a esa familia también. Así es que, para finalizar, amigos, como siempre hago el llamado a aquellas personas que pues no conocen del Señor y que quieren acercarse y aceptar al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo pueden hacer en este momento, que la invitación la hace el Señor a través de este mensaje, a través de mí. Y si verdaderamente sientes en tu corazón y sientes y lo quieres pronunciar con tu boca, simplemente tienes que repetir conmigo esta simple oración. Cierra tus ojos, extiende tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, reconozco que he pecado y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero emprender una nueva vida junto a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Y segundo es la reconciliación, aquellos que se han apartado, quiero decirle los que aceptaron al Señor, que busquen una iglesia de sana doctrina para que continúen el desarrollo dentro de la palabra y sigan discipulándose, y para que sean parte también del cuerpo de Cristo. Y aquellos que están apartados, pues que se reconcilien, que tienen la oportunidad de nuevamente aceptar al Señor, arrepintiéndose y regresando de nuevo a los caminos. Así es que yo los bendigo a todos. Voy a ver aquí, por aquí está Isabel Barrientos, te bendigo Isabel. Jaime Bautista está viendo también, Jaime. Inés Echevarría nos está viendo. Valerie Fernanda Morales Clavijo. Valerie Fernanda, muchas bendiciones. Miguel Marcano, también te bendigo, Miguel. Dolores Piñero, muchas bendiciones para ti allá en Cuba. Altagracia Charles también está mirando, muchas bendiciones. Creo que esas son las personas que se han unido luego de que hice el saludo inicial. A todos ustedes les deseo que tengan una bendecida noche, que compartan este mensaje, que os sube a las redes sociales. Les acuerdo que tenemos una misión que estamos haciendo en el Tuma, Nicaragua, ayudando a los pastores Anielka y Jenner Averruz en la construcción del templo de ellos allá en un lugar remoto que se llama el Tuma, Nicaragua, y pueden hacer sus donativos a través del ministerio, no importa la cantidad que sea. Queremos ser parte de esa obra porque el Señor está moviéndose poderosamente allí. Yo he estado siguiéndolo y he visto la gente que se ha añadido, han tenido bautismo, se bautizaron 7 personas la semana pasada, se casaron 2 parejas y está aumentando, está creciendo y todavía no tienen el templo construido, amados, y necesitan la ayuda que le podamos dar para ellos llevar a cabo esa obra. Así es que los invito, vayan a la página, pueden hacerlo a través de la aplicación móvil que tengo de Palabra y Verdad, tanto en los teléfonos de la tienda de Apple como en Google Play para los teléfonos Androides, la página web y por Facebook, PayPal, varias opciones para hacer su donativo. Como dije, no importa la cantidad, serán siempre bendecidos y el Señor se los multiplicará al 100 por 1 a todos ustedes. Así es que yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches.